Muy buenas tardes, queridos alumnos de Practicatest.cl. Nos demoramos un poquito en empezar hoy día. Tuve un poquito de problema de conexión, estaba conectado ya y se me cerró el computador, ¿ya? Así que por eso nos demoramos unos minutos más en empezar, ¿ya? Pero ya estamos acá para empezar, ¿sí? Me di cuenta que antes había un solo conectado, ahora hay dos, ¿ya? Así que un saludo para René Carihuil Sepúlveda y un saludo para Víctor, que parece que se acaba de salir porque desapareció justo ahora, pero un saludo para ustedes dos por el momento, ¿ya? Ayer hablamos de la mirada, hoy vamos a empezar hablando acerca de técnicas de frenado, ¿ya? Una de las cosas más importantes que quiero que ustedes entiendan con respecto al tema de la técnica de frenado es que por más que yo les pueda explicar acá, ¿cierto? No hay nada que reemplace una clase presencial de técnica de frenado, ¿ya? Así que cuando ustedes tengan la posibilidad, ya inviertan un poquito en su seguridad y tomen algunas clases de frenado, ya sea en asfalto o en tierra, las dos les van a servir, ¿cierto? Para saber cómo se comporta mejor su propia moto, ¿ya? Entonces dice que es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento o como ayuda para estabilizar a la motocicleta. Es ideal en toda situación, siempre que usemos los dos frenos, ¿ya? Súper importante esta primera parte del texto, porque hay muchos motociclistas experimentados, antiguos, ¿cierto?, que dicen que el freno trasero no se usa, ¿ya? Eso es una aberración para mí, ¿ya? Yo soy ingeniero automotriz, ¿cierto? Y yo creo que ninguna compañía va a poner algo que no se usa en un vehículo, menos un sistema de frenado, ¿cierto? ¿Por qué se dice esto? ¿Ya? Es obviamente lógico, ¿cierto? Y es muy sabido que el freno delantero es el principal actor en la frenada, ¿ya? El freno delantero es el principal actor. Pero el freno trasero también hace lo suyo, ¿ya? Por ende, el freno trasero sí se utiliza y sí se debe utilizar idealmente siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque el freno trasero, ¿cierto?, ayuda a frenar al freno delantero, ¿ya? Si yo freno con el puro freno delantero, la moto va a frenar. Si freno con el puro freno trasero, la moto también va a frenar, ¿ya? Pero si yo freno, ¿cierto?, con los dos, estas dos frenadas, ¿cierto?, se van a sumar y eso se va a traducir en que la moto va a recorrer menos metros para poder detenerse. Y el recorrer menos metros para poder detenerse puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Ya? Hay que tomar muy en cuenta esto que estamos hablando. Si nosotros nos fijamos, ¿cierto?, en las motocicletas, en su tipo de construcción, nos vamos a dar cuenta que la moto en su eje delantero, ¿ya?, tiene muchos mejores frenos que en la parte trasera, siempre, ¿ya? Creo, no estoy seguro, pero creo que nunca he visto un vehículo o una moto que tenga exactamente los mismos frenos adelante y atrás, ¿ya? Creo que no, por lo menos en este momento no lo recuerdo. Sino que la mayoría, ¿cierto?, o por no decir todo, ¿cierto?, los frenos traseros siempre son más pequeños que los delanteros e inclusive de un tipo de tecnología más antiguo también, ¿ya? Entonces, eso es porque atrás se frena menos que adelante, ¿ya?
¿Y por qué atrás se frena menos que adelante? No porque los frenos sean peores, sino que porque aunque le pongamos frenos más grandes atrás, la cantidad de masa que se está frenando atrás es como que fuera menor. ¿Por qué? Porque por efecto de la frenada todo el peso se transfiere a la parte delantera. Y es por eso que en la parte delantera necesitamos convertir más energía, ¿cierto? Cinética, energía del movimiento, ¿cierto? En energía calórica, ¿ya? Que es lo que hacemos cuando nosotros apretamos los frenos, ¿ya? Empezamos a generar fricción, y al generar fricción, ¿cierto? Empezamos a tomar o a disminuir, ¿cierto? Nuestra velocidad. Dice, al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero, ¿ya? Lo más común que yo he visto, ¿ya? Así como motociclistas pasando por arriba de la moto porque frenaron muy fuerte, no lo he visto, sinceramente, o no lo recuerdo. Pero lo que sí he visto mucho es que cuando tú vas andando y aprietas el freno delantero enérgicamente, sobre todo si no tienes ABS, la rueda delantera se bloquea y como no va girando, tiende a irse o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Y cuando pasa esto, la moto se va como de un golpe, digamos, se va muy rápido hacia un lado y obviamente terminamos cayendo, ¿ya? De hecho, inclusive se pueden llegar a ver ocasiones en las cuales se levanta la rueda trasera, ¿ya? Tampoco es tan visto desde mi punto de vista, ¿ya? Pero lo que sí, ¿cierto? Es el bloqueo de la rueda delantera. Eso sí, pasa con mucha frecuencia, ¿ya? Cuando pasa esto, ¿cierto? El porrazo es seguro, ¿ya? Inclusive, muchos motociclistas primerizos, ¿cierto? Se caen de la moto a baja velocidad por este mismo efecto. Por ejemplo, van doblando a 10, a 20 kilómetros por hora, ¿cierto? En una calle o en una curva, y se encuentran que en esa curva hay, por ejemplo, arena suelta o hay agua, frenan, ¿cierto? Un poco más de lo que tienen que frenar, se bloquea la rueda y como van girando, la rueda inmediatamente, ¿cierto? Pierde su equilibrio y el motociclista termina en el suelo. ¿Ya? Obviamente que cuando vamos lento no es tan complejo, ¿ya? Sí es complejo cuando viene otro vehículo y también nos pueda pasar a llevar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Dice que es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio, ¿ya? Es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio, ¿ya? Lo ideal cuando nosotros frenemos es que nosotros tengamos una posición cómoda en la moto, ¿cierto? Y estable, ¿ya? Pasa a veces que a uno le gusta andar parado en la moto, ¿cierto? Uno se para y se da cuenta que no es tan difícil andar en la moto así, sin ir sentado, sino más bien parado. Pero vamos en esa posición y de repente se nos ocurre o tenemos que frenar, ¿cierto? Rápidamente, resulta que tocamos los frenos y nos desestabilizamos por completo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos firmemente unidos a la moto, ¿ya? Entonces, mucho ojo también ahí, ¿ya? La ideal es que cuando vayamos a frenar, nosotros estemos bien sentados, bien posicionados en nuestra silla, ¿cierto? En nuestro asiento. Y de esa forma,
poder realizar una frenada, ¿cierto?, lo más equilibrada posible y lo más estable posible, ya firmando obviamente bien el manubrio, ¿cierto?, y tratando de evitar siempre, siempre el bloqueo de las ruedas. Si las ruedas se bloquean, empezamos de inmediato a perder el control. Cuando se bloquea la rueda trasera, no es tanto, no pasa tanto, o tiene que ser un bloqueo muy largo, ¿cierto?, para que llegue a pasar algo. Ya es mucho más fácil de controlar el bloqueo trasero. Pero cuando el bloqueo pasa adelante, ya se vuelve realmente la moto muy, muy inestable, ¿ya? Dinámica de una frenada. Freno delantero. El freno delantero, ¿cierto?, se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera, ¿ya? Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca, ¿ya? Súper importante. Freno delantero, ¿cierto?, se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Súper importante es saber, ¿cierto? Me imagino que muchos de ustedes lo saben, pero igual lo vamos a decir por si acaso. Los frenos en una moto, el freno delantero y el freno trasero son independientes. No son como en un auto, que en un auto nosotros vamos a tener el freno centralizado. Ya nosotros vamos a frenar con el pedal del medio, ¿cierto? Y este pedal va a activar de forma instantánea las 4 ruedas, delanteras y traseras, derechas e izquierdas, ¿ya? En cambio en la moto no, en la moto yo puedo frenar a mi gusto, ¿cierto? Solo con el delantero, solo con el trasero, con ambos, ¿cierto? Y por eso es que se hace esta recomendación de que frenemos solo con los 2 frenos siempre, ya que utilicemos siempre, ojalá siempre, los 2 frenos. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. ¿Ya? Apenas note que la rueda se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. ¿Ya? Quiero ver aquí. Tengo más conectados. ¿Ya? Le mando un saludo ahora a Julián Medina Torrealba, a Víctor Segovia, que antes parece que se había desconectado, y a Juliana, ya Juliana a secas, solo registro ese nombre, ¿ya? Así que un saludo para todos ustedes, amigos. Recuerden, ¿cierto?, que si tienen preguntas o algún comentario que quieran hacer o algo que quieran contar, ¿cierto?, con respecto o relacionado con la clase, tenemos una sección abajo que dice preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden activar, ¿cierto?, y mandarme pregunta o algún comentario que quieran, ¿ya? Si es posible, mándenme un ok si es que me están escuchando, si es que me entendieron, para yo no sentirme tan solo aquí hablando, ¿ya? Entonces dice, importante, ya recuerden que toda la información contenida en los cuadros azules es importante, ¿ya? Esta información contenida en los cuadritos azules
es esta información contenida en los cuadritos azules. Es súper importante para la rendición de su examen municipal, ¿ya? ¿Por qué les digo que es importante? Porque está destacada, esta información está destacada del resto del texto por algo, y es porque aparecen muchas preguntas. Es muy probable que las preguntas que a ustedes les salgan en el examen municipal tengan que ver muchas veces con la información que se encuentra resaltada en estos cuadros celestes, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco del freno trasero. Dice, generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Se utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. Obviamente, ¿cierto? Si yo, es como acordarse un poco de lo que nos pasaba en la bicicleta, ¿ya? Sobre todo los que nos gusta andar un poquito más rápido, ¿cierto? A veces en la bicicleta frenábamos y dejábamos una raya negra en el piso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque íbamos arrastrando la rueda trasera, ¿ya? Pero cuando frenábamos de esa forma, solo con la rueda trasera, esa frenada y esa línea en el piso era muy larga, ¿ya? En cambio, si nosotros frenábamos con los dos frenos, esa línea era notablemente mucho más corta, ¿ya? Vamos a ver qué pusieron acá las preguntas y respuestas. Gracias, profe, dice Víctor Segovia. Gracias a ti, Víctor. Ya te agradezco mucho la interacción. Juliana dice, hola, me costó entrar, pero lo logré. El 2 rindo mi prueba teórica, estudiando a full con ustedes. Excelente, Juliana. Y como equipo Práctica Test, esperamos que te vaya excelente en tu prueba teórica. Ya aquí está todo para que tú puedas practicar. Están las clases, están los temarios y están por sobre todo los test. ¿Ya? Te recomiendo hacer muchos test para que te vaya súper bien en tu evaluación, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo? Dice, se inicia una presión muy suave sobre la palanca, ya que la vamos a aplastar con el pie, ¿cierto? La motocicleta empezará a reducir su velocidad de forma lenta pero progresiva, ¿ya? Es decir que entre más tiempo tengamos pisado, más velocidad va a ir restando a la moto, ¿ya? Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente su presión, ¿ya? Importante, siempre debe tener, esto es súper importante, muy importante, por algo está resaltado, ¿cierto? Con cuadro azul o celeste, ¿ya? Dice que siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera, ¿ya? Llevar los dos dedos sobre la palanca de freno es importantísimo, ¿ya? Y de verdad que no molesta para nada, ¿ya? Cuando ya nos acostumbramos, ¿cierto? No molesta para nada llevar el pedal, perdón, llevar los dedos, ¿cierto? Sobre la palanca de freno siempre. Y eso te va a ahorrar minutos, o no, quizás no minutos, pero te va a ahorrar mucho tiempo, ¿cierto? En un tema de accidente o de siniestro, ¿cierto? En la vía pública, ¿ya? Entonces, por favor, traten siempre, ¿cierto? De llevar estos dos dedos sobre la palanca del freno,
¿ya? Estos dos dedos siempre sobre la palanca del freno. Ahora vamos a hablar del freno de motor. Súper importante el freno de motor. Dice, consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de la velocidad. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que lleva antes de iniciar la frenada. ¿Ya? Entonces, súper importante entender lo que es el freno de motor. Y para entender lo que es el freno de motor, vamos a recordar un poquito lo que es el motor. El motor es la unidad propulsora de nuestro vehículo. ¿Ya? El motor es la unidad propulsora de nuestro vehículo. Cuando le damos al motor aire, chispa, ¿cierto? Y combustible, el motor para. ¿Ya? Si un motor diésel, aire y combustible, no necesita nada. ¿Ya? Pero en el caso de las motos, la inmensa mayoría de las motos son de gasolina, así que vamos a hablar de eso. ¿Ya? Pero si yo al motor le quito uno de estos, en este caso le quito el combustible, ¿cierto? Va a dejar de ser el propulsor. Sin embargo, el propulsor, para poder hacer que la rueda se mueva, está unido a la rueda. Y cuando yo paro, ¿cierto? Cuando yo me detengo, o mejor dicho, cuando yo dejo de acelerar, el motor va a seguir girando porque todavía está conectado a la rueda y la rueda todavía se está moviendo, ¿ya? Cuando aún no para, ¿ya? Cuando paro de acelerar, eso quise decir delante, pero fue una mala expresión porque se confunde con el resto, ¿ya? Pero en el fondo, cuando yo voy en la moto, voy ahí, y de repente dejo de acelerar, devuelvo la mano, ¿cierto? ¿Se fijan que cambia el sonido? ¿Ya? Es distinto el sonido de cuando voy acelerando a cuando no voy acelerando. Porque cuando no voy acelerando, las válvulas, el motor, el pistón, ya, todo se está moviendo. De la misma forma que cuando voy acelerando e inyectando combustible. Pero como en este caso no voy acelerando, se está moviendo todo de la misma forma, pero se está moviendo por efecto de que la rueda trasera se encuentra conectada al motor. Entonces, al pasar esto, esa energía utilizada para mover los pistones, para mover las válvulas y todo eso, se tiene que sacar de algún lado. Y si se saca, ¿cierto? Y si se saca de algún lado, ¿ya? En este caso de la rueda pierde velocidad, pierde energía. Y con esto la moto se desplaza más lento. Quizá un poco complicado de lo que expliqué recién. Cuéntenme, por favor, si es que me entendieron lo que yo quise decir. Si no, para volver a explicarles un poquito más de nuevo. ¿Ya? Víctor y Juliana, pregúntenme, ¿cierto? O sea, díganme si es que entendieron lo que yo les dije o no, acerca de qué era el freno de motor. Otra cosa es que el freno de motor no es algo, ¿ya? No es algo que yo pueda tocar, ¿ya? No es algo que yo pueda comprar, no es un repuesto, sino que es un efecto, ¿ya? Es un efecto de freno de motor. ¿Y cuál es la gracia de este efecto?
es que puedo disminuir la velocidad sin necesidad de ocupar los frenos principales, digamos. ¿Y qué gano con eso si los frenos están hechos para frenar, cierto? Gano que no voy a estar gastando los frenos, para empezar, y no voy a estar llevando los frenos calientes, ¿ya? Sino que simplemente cuando yo necesite frenar de forma así muy efectiva, lo voy a utilizar, ¿ya? Y cuando yo quiera solamente disminuir la velocidad, me sirve aprovechar el efecto de freno de motor, ¿ya? Vamos a ver qué me escribieron. Ah, perfecto, Juliana, muy bien. ¿Y va a dar examen de clases C, Juliana? Yo estuve en Lota hace un tiempo atrás, estuve en el Chiflón del Diablo y me hospedé en un hotel bien antiguo que tiene un bowling abajo, un bowling pero antiguo, así como del año 50. No sé si lo ubicarás, ¿ya? Pero anduve por ahí, bonito Lota. Estuvimos también en el castillo, puede ser, Suercasó, ¿o no? Algo así. Que es como un castillo antiguo, algo así. Ya, pero conozco Lota, es bonito Lota. Ya. Y ahora vamos a hablar de la frenada en curvas. Vamos a hablar de algo que no se debiera hablar. ¿Por qué? Porque lo primero que les voy a decir en esta parte es, perdón, es que ojalá nunca de los nunca frenemos en una curva. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Deben entenderlo muy bien porque puede ser esto debido a muerte. En la frenada en curvas, ¿ya? Es muy peligroso porque vamos a ir doblando, ¿cierto? Vamos a ir moviéndonos y más vamos a agregar como una fuerza que nos va a tirar hacia atrás, por decirlo así, por explicarlo de alguna forma. Entonces son muchas las fuerzas entrelazándose cuando pasa esto. Por ende, ¿cierto? Ojalá en la curva nunca frene, pero para no frenar en la curva, debo haber llegado a la curva con una velocidad muy baja, ¿ya? Para no frenar en la curva, debo llegar a la curva con una velocidad muy baja, ¿ya? Y para esto, ¿cierto? Para llegar a una velocidad muy baja a la curva, debo siempre, antes de la curva, frenar lo necesario para que cuando yo entre a la curva, en vez de frenar, lo que tengo que hacer es acelerar, ¿ya? ¿Acelerar mucho? No, acelerar muy poco, pero acelerar, ¿ya? El mejor paso por curva, no sé si es mejor, pero vamos a decir que una buena técnica, ¿cierto? Para pasar una curva es que cuando nosotros entramos a la curva, aceleremos un poquito la moto de forma pareja, de forma suave, ¿cierto? Y que llevemos la moto, normalmente se le dice inflada, ¿ya? Que no vaya, que vaya así como en la curva, ¿ya? No, no a todo chancho, sino que una aceleración constante, suave, ¿cierto? Y aceleración y al fin y al cabo, que vaya cambiando la velocidad de menos a más, pero de forma muy lenta y progresiva para poder, ¿cierto? Hacer ese paso por curva, hacer que la moto se meta en la curva cuando le está costando un poquito, ¿cierto? El acelerador nos va a permitir hacer eso, ¿ya? Vamos a revisar los mensajes que me han enviado hasta ahora. Ya, perfecto, B y C. Ya, perfecto, Juliana. Deseamos que te vaya muy bien.
Ya, entonces vamos a ir a ver qué es lo que dice el texto. Dice, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Frenada gradual. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, el delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Dice acá, importante, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos. El ABS en las motocicletas, ¿qué es y cómo funciona? ¿Ya? Entonces, devolviéndome un poquito del cuadro azul, ¿ya? Es súper importante. Si usted, ¿cierto?, necesita frenar en la curva y lo hace de forma brusca, lo más probable es que va a terminar teniendo un accidente, ¿ya? Terminado ese tema, vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, de los sistemas de ABS. Dice, el ABS en las motocicletas, ¿qué es y cómo funciona? Dice, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS supervisa constantemente la velocidad de la rueda con sensores de velocidad. ¿Ya? Hasta ahí no me dice mucho qué es lo que es el sistema de ABS. Pero yo ahora voy a adelantarme un poquito y se lo voy a explicar de la forma más sencilla que conozco. ¿Ya? ABS significa Sistema Antibloqueo de Frenos. ¿Ya? Anti-Blocked Brake System. ¿Ya? Esta tecnología lo que hace es hacer que las ruedas no se puedan chantar, como le decimos los chinos. Se pegó una chantada. ¿Ya? Se pegó una chantada al auto, la moto, la bicicleta, ¿cierto? Y ya sabemos que una chantada es que el vehículo siga desplazándose, sin embargo, las ruedas no estén girando. El vehículo se mueve, pero las ruedas no se mueven, ¿ya? El vehículo se mueve, pero las ruedas no se mueven, ¿ya? Entonces, este sistema hace que eso no ocurra. Y es un sistema, pero muy, muy, muy necesario, ¿ya? Tan necesario que en la actualidad la inmensa mayoría de vehículos nuevos se vende con este sistema, ¿ya? En las motos no sé si son la mayoría, pero sí hay muchas motos que se venden con este sistema. Y es tan bueno ese sistema que está puesto en motos, en autos, en buses, camiones, etc. ¿Ya? Entonces, este sistema de ABS es muy, pero muy importantísimo. ¿Ya? Muy, pero muy importantísimo. Si ustedes tienen la posibilidad, chiquillos, de hacerse de una moto con sistema de ABS, no lo piensen ni un momento. Y si usted tiene una moto con sistema de ABS, nunca, pero nunca lo desconecte. ¿Ya? Si usted tiene una moto con sistema ABS, nunca lo desconecte. ¿Por qué? Porque ese sistema va a permitir, ¿cierto?, que usted tenga mejores posibilidades de sobrevida en caso de algún tipo de emergencia. ¿Ya? Dice entonces, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS supervisa constantemente la velocidad de la rueda con sensores de velocidad.
Si una rueda amenaza con bloquearse, cuando dice amenaza con bloquearse se refiere a que la rueda está girando muy lento, ¿cierto? Durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, ¿cierto? Para empezar, en torno a la presión de frenado, dice que el sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenado de forma selectiva. Además de eso, garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Y además de eso, ¿cierto? En el apartado de estabilidad, podríamos decir, la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene, ¿ya? Y eso es por lejos lo más importante. Porque ¿qué es lo que yo quiero de una moto? Mantenerme arriba de la moto, andando en la moto, circulando en la moto, no caerme, ¿cierto? Entonces, esto permite que la moto sea estable. Recuerdan que hace un ratito atrás nomás les hablé de que cuando la frenábamos muy fuerte con el freno delantero, ¿cierto? La moto se iba a bloquear, el neumático no iba a girar, ¿cierto? Y la moto iba a botar al piloto, ¿ya? Cuando yo tengo ABS, aunque frene con toda la fuerza de mis manos y mis pies, ¿cierto? La moto va a seguir girando, va a controlar el giro para ir cada vez más lento, ¿ya? Y como va cada vez más lento pero controlado, siempre voy a mantener la direccionabilidad de la moto. Y además de mantener la direccionabilidad de la moto, ¿cierto? Voy a, en la gran mayoría de los casos, a frenar en una distancia también más corta, ¿ya? Y aquí, con respecto a eso, ¿cierto? También hay un cuadrito azul, pero lo vamos a leer después de leer los beneficios que trae el ABS para los conductores, que se resumen en el último punto, lo adelanto. El último punto dice reducción en el número de siniestros graves y mortales. Con ese punto ya está justificado toda la implementación de tecnología ABS en los distintos vehículos, ¿ya? Porque el ABS reduce siniestros graves y mortales, salva vidas, ¿ya? En otras palabras, salva vidas y salva bienes, porque cuando usted se cae en la moto o choca en la moto, aparte de que le puede pasar algo a usted, que es lo más importante, se le cae la moto para el lado, se arrastra la moto unos 20 metros, y usted tiene que pagar $1.000.000 en repuestos para poder dejar la moto como estaba antes del accidente, ¿ya? Piensen que hay carenados de motos que solamente una pieza del carenado de las que se raspa cuando se caen las motos puede costar $250.000, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? El ABS es importantísimo, ¿ya? Entonces, dentro de los beneficios para el conductor, aparte de la reducción de siniestro, recuerden que decir siniestro es lo mismo que decíamos antes, accidentes, ¿ya? Se cambió la palabra que se usa de accidente a siniestro para que estén súper atentos. Entonces dice que el beneficio para el conductor, aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas y reducción en el número de siniestros graves y mortales, ¿ya? Conclusiones y recomendaciones. Ergonomía. Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación, ¿ya? Cuando hablamos de ergonomía, hablamos de que las cosas se adapten a nosotros. Cuando yo hablo de ergonomía, estoy hablando de que algo se adapta al cuerpo humano. Por ejemplo,
vamos a comprar un teclado y nos dicen, este teclado es más caro porque es ergonómico, ¿ya? ¿Qué significa? Que a lo mejor tiene una almohadilla, ¿cierto? Para ponerlo las manos y que las manos queden más cómodas, en una posición que se enfermen menos, etc. ¿Ya? Eso es ergonomía. Entonces, cuando hablo de ergonomía, estoy hablando de que la moto esté adaptada a nosotros. Hay muchas adaptaciones, como lo he dicho en clases anteriores, que se le pueden hacer a la moto para que quede más cómoda de fábrica, sin comprarle nada, ¿ya? Por ejemplo, las manillas de freno y embrague se pueden subir o bajar, ¿ya? Por ejemplo, la pata que mueve los cambios se puede sacar y poner más arriba o más abajo. La de freno se puede mover y poner más arriba o más abajo en la mayoría de las motos, ¿ya? Entonces es importante la ergonomía para poder reaccionar lo mejor posible, ¿cierto? En cualquier situación. Entonces dice que ergonomía es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustado a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Luego, marcha engranada. ¿Qué habla de la marcha engranada? Dice, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Cuando usted está parado de primero en un semáforo y vienen vehículos atrás de usted, es muy recomendable que usted esté alerta, ¿cierto? Mirando siempre por los espejos y con la primera marcha enganchada, engranada, como dice acá de forma más técnica. ¿Ya? Nosotros en Chile decimos, engancha la primera. ¿Ya? Entonces, si usted está enganchado, tiene obviamente una mano puesta en el embrague para que la moto no ande, ¿cierto? O no se pare. Y usted está atento, si se fija que el vehículo que viene atrás no lo vio y no va a frenar donde tiene que frenar, sino que en realidad usted ve que lo puede chocar y usted tiene un espacio para moverse hacia adelante sin que otro vehículo lo atropelle, usted se va a mover, ¿cierto? Y le va a dar espacio a ese vehículo para que en vez de que lo choque usted, el vehículo alcance a parar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted estuvo atento y hizo caso, ¿cierto?, a las recomendaciones que acá se le dan, ¿ya? Siempre en la moto hay que estar muy alerta, porque en la moto un topón, que en un auto a lo mejor no puede significar nada, en la moto un topón nos puede matar, así, ¿ya? Y luego uso del embrague. Dice que en una frenada de emergencia usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. Esto es para cuando estamos llegando a baja velocidad, ¿cierto? Vamos frenando, y ahí apretamos el embrague para que la moto no empiece como a corcoviar y a moverse hacia adelante entre el freno y lo que se está acoplando el motor para seguir funcionando, porque estamos bajando mucho las revoluciones, ¿ya? Eso es, queridos amigos, alumnos, ¿cierto?, por el día de hoy, ¿ya? Les mando un gran abrazo a todos los que estuvieron acá, ¿ya? Es súper bacán cuando nos dicen que se están conectando de partes súper lejanas, ¿ya? Hemos tenido hasta personas de otros países que nos están conectando, y eso es súper bacán para nosotros, ¿ya? Para mí como instructor, poder enseñar y compartir un poquito con ustedes, con gente de Santiago y también gente de otras partes más lejanas. Ya espero que a todos les sirva mucho lo que vemos acá y espero que a todos les vaya excelente en sus evaluaciones y, como les digo siempre, hagan muchos test para que les vaya súper bien. Nos mando un abrazo, mi nombre es Ricardo Cornejo, ¿ya? Y cuídense mucho. Chao, chao.